Bueno, muy buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación a compartir unos minutos con todos ustedes que me ha hecho la Fundación para hablar de un tema que se ha convertido en un tema absolutamente capital en nuestra época y para nuestras sociedades, como es el tema del envejecimiento demográfico. Yo voy a analizarlo tocando en los minutos de los que dispongo, no pretendo en modo alguno cansarles, y si queda algún tema quizás pueda salir después en el coloquio. Voy a hablarles de qué es el envejecimiento demográfico, qué diferencia hay entre el envejecimiento demográfico y la longevidad, cuál es la situación que presenta actualmente el envejecimiento a escala internacional y particularmente en nuestro país, cuáles son las causas que lo provocan, cuáles son las características que tiene, algunos de los retos que plantea y, por último, también algunas de las oportunidades que ofrece. Hablamos de envejecimiento cuando un determinado porcentaje de la población de 65 años y más es alcanzado en una determinada población. Ese porcentaje que define a una situación inicialmente envejecida es el del 10% y la edad, como digo, a partir de la cual se calcula ese porcentaje son los 65 años. Esto es lo que llamamos el umbral fijo del envejecimiento. Pero cada día nos satisface menos, porque hoy día yo creo que no podemos definir una situación de envejecimiento a partir de una edad tan temprana, teniendo en cuenta las esperanzas medias de vida que existen, muy particularmente las que existen en nuestras sociedades avanzadas. Con esperanzas medias de vida que rozan los 90 años para las mujeres, las japonesas están cerca de esta edad, y los 80 y tantos años para los varones, definir el envejecimiento a partir de los 65 años no parece ya razonable, ni siquiera desde un punto de vista estadístico, y por supuesto tampoco desde otras perspectivas como la mental, la laboral y tantas otras que podamos utilizar para enfocar el fenómeno. Hoy día cada vez empezamos a utilizar más un umbral móvil, y definimos el envejecimiento como la edad a la que a una persona le quedan como mínimo 15 años para alcanzar la esperanza media de vida que pueda existir en ese momento y en esa sociedad. De tal manera que si una sociedad tiene, por ejemplo, una esperanza media de vida de 86 años, el envejecimiento no empezaría a los 65, empezaría a los 71, es decir, como mínimo 6 años más tarde. De tal manera que a medida que avancemos en esta esperanza media de vida, se irá retrasando progresivamente el comienzo estadístico del envejecimiento. Cuando tengamos 100 años de esperanza media de vida y ya ha nacido la generación que la alcanzará, el envejecimiento comenzaría no a los 65, sino a los 85 años. Y hay otra propuesta para definir el envejecimiento que es de la Sociedad Gerontológica y Geriátrica de Japón, que es un país que está a la cabeza del envejecimiento internacional. En este sentido, ellos, a través de una serie de indicadores, han llegado a la conclusión que hoy las personas que tienen entre 75 y 79 años equivalen a las personas que tenían entre 65 y 69 años hace 20 años. De tal manera que le hemos ganado como mínimo 10 años en las mismas condiciones de salud. Utilizan indicadores como la velocidad de la marcha, la capacidad de agarre de la mano de las personas y otros indicadores que serían muy premiosos que yo pudiera mencionar aquí.
Y a partir de esta situación, ellos clasifican el envejecimiento en 3 subcategorías. Dicen que la que se alarga entre los 65 y los 74 años sería una etapa de prevejez. La verdad es que la gente hasta los 80 u 80 y tantos años presenta no solo una esperanza media de vida alta, sino una esperanza de vida saludable bastante buena. Los umbrales en que empiezan a complicarse un poquito las cosas están ya por encima de los 80 años para la inmensa mayoría de las personas. Habría una segunda etapa de la vejez propiamente dicha, que se alargaría entre los 74 y los 90 años, y habría ya una tercera y última etapa de los llamados supermayores, que sería la de los 90 años en adelante. Mi primera conclusión es: creo que el umbral fijo de los 65 años empieza a quedar obsoleto y que es necesario empezar a utilizar otros indicadores que en cualquier caso nos conducen a una primera conclusión, que es la de que el umbral del envejecimiento tenemos que ir progresivamente elevándolo cada año en función de la propia elevación de la esperanza media de vida al nacer, que es el índice sobre el cual se calcula. Mi segundo punto es envejecimiento y longevidad. A veces la gente los confunde y no debemos confundirlos. La longevidad podemos decir que es la larga duración de la vida. Y en este sentido, nuestra especie no podemos decir que esté a la cabeza de las especies animales en cuanto a la longevidad, pero que tampoco está en el vagón de cola de la clasificación. Hay un espécimen de almeja que ha llegado a vivir 507 años, la ballena boreal vive hasta 200, el erizo rojo entre 150 y 200 y la tortuga hasta 180 años. Son edades por encima de los 122 años que se ha alcanzado hasta ahora por parte de la actual decana de la humanidad, a la que enseguida me referiré. Pero esta edad está por encima de otras esperanzas de vida de animales como el elefante, que solo vive 80 años, del mono, que solo vive 25, de las vacas, que viven 22, de los gatos, de los perros, que viven de 15 a 30, o de los patos, que tienen una esperanza media de vida afortunadamente corta para el confit del cual nos beneficiamos los humanos. La especie humana, por lo tanto, ocupa posiciones intermedias. La edad más alta alcanzada y estadísticamente probada hasta el momento es el de una francesa llamada Jeanne Calment, que vivió 122 años, 5 meses y 14 días. Gozó de una dieta muy equilibrada a lo largo de toda su vida, en la que no faltaban los ingredientes de la dieta mediterránea, el chocolate y una copita de oporto que todos los días tomaba la buena señora Jeanne Calment, nuestra decana. Practicó deporte y lo hizo prácticamente hasta los 115 años, en que consideró que ya era demasiado longeva para seguir practicando la esgrima y el ciclismo, que eran 2 de sus actividades deportivas, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que este récord de 122 años probablemente pronto va a ser pulverizado. Y lo que sí tenemos mucho más claro es que está aumentando el número de octogenarios, el número de nonagenarios, el número de centenarios que tienen a la señora Calment celebrando su 121 aniversario, el número de nonagenarios, el número de centenarios, e incluso hemos distinguido una nueva categoría para definir a las personas que tienen 110 años y más, que es a la que llamamos los supercentenarios. Y hay unas zonas en el mundo que son las famosas zonas azules, de las que quizás
muchos de ustedes hayan oído hablar, que son zonas que localizan especialmente un gran número de longevos. Están localizadas en Cerdeña, están localizadas en Icaria, en Grecia, en Okinawa, en Japón, en Loma Linda, en California, una comunidad de adventista, y en Costa Rica. Ahora se están estudiando algunas otras zonas en las que se ha producido una presencia de nonagenarios, centenarios y algunos supercentenarios bastante considerable. Y se han intentado definir cuáles son las circunstancias, cuáles son los factores que determinan que esas personas alcancen una vida tan larga, y son, se los voy a citar por el valor que pueda tener para cualquiera de nosotros, se los voy a citar. Estas comunidades presentan una intensa movilidad habitual. Para hacer cualquier cosa en su ámbito natural, la gente se mueve cada día de una forma constante. El sedentarismo es algo que está completamente desconocido en estos lugares. La segunda es tener ikigai. Ikigai es una palabra japonesa que procede de Okinawa para definir las razones de nuestra propia existencia, los motivos para vivir el día a día, aquellas causas por las que, o aquellos resortes por las cuales nos levantamos cada día. La tercera es reducir el estrés que está asociado a todas las enfermedades causadas por el envejecimiento. La cuarta es el llamado Ara Hachibu, la recomendación de Confucio de no comer hasta saciarse, sino hacerlo a lo sumo a un 80% de la capacidad de las personas. La quinta es una preferencia por los alimentos vegetales. La carne y el pescado no están prohibidos, pero se consumen en proporciones reducidas. La sexta es una ingesta moderada de alcohol, que es posible aunque no imprescindible. La séptima es una inserción en grupos que fomenten los comportamientos saludables. La octava es la pertenencia a comunidades de creyentes con prácticas religiosas habituales. Y la novena es la existencia de hábitos familiares sólidos entre los diferentes componentes y los diferentes miembros de una familia. El tercer punto que quería tocar es presentarles muy brevemente, trato de huir de demasiadas cifras, pero sí presentarles a grandes rasgos cuál es la situación del envejecimiento a escala planetaria primero y después en España. Desgraciadamente debo de utilizar el umbral fijo en este caso, a pesar de lo que he dicho, porque no tengo datos suficientes para calcular los umbrales móviles. Y de acuerdo a esta situación, ustedes ven que en el año 2015 había en el mundo 611 millones de personas con 65 años y más, que representaban un porcentaje del 8 y pico, lo cual quiere decir que a escala planetaria no podemos definir la población del mundo como envejecida en este año. Pero sin embargo vean el espectacular crecimiento que experimenta. En el año 2050 ya serán más de 1.500 millones y el porcentaje ya se sitúa, si lo veo bien, en casi un 16%, lo cual significa que ya en el conjunto del planeta y mucho más en algunos de los continentes que tienen ustedes ahí reflejados, pues la situación de envejecimiento es ya una realidad intangible. Y esto siempre conviene compararlo con la situación de la población joven, que es la que tiene en este caso menos de 15 años. Vean cómo los datos del año 2015 nos hablan de 1.930.000, con un porcentaje del 26%, y cómo, sin embargo, la cifra en el año 2050 baja un poquito, ¿no? Si no la veo mal, y, sin embargo, disminuye en términos relativos. Es decir, que el problema del envejecimiento no solo es la acumulación de cada vez un número superior de personas en edades altas, sino en el extremo opuesto la disminución progresiva
en términos al menos relativos de las personas jóvenes. Aquí tenemos la situación del envejecimiento en España. Son ya más de 8 millones de personas, las de 65 años y más. Estábamos en el dato de este año, del año 2018, del 1 de enero, en un porcentaje del 19%. No somos los más envejecidos de Europa. Están por delante de nosotros países como Italia, como Alemania y algunos demás, pero sí estamos en un proceso acelerado de acercamiento hacia esos valores y sobre todo en un proceso de crecimiento de la población más mayor, que es la de 80 años y más. Ya tenemos un volumen de octogenarios alto y ya tenemos una cifra de centenarios que no resulta en modo alguno despreciable. El cuarto punto es cuáles son las causas que provocan el envejecimiento de la población, porque quizás en esta hay alguna confusión. La gente cree que hay más envejecimiento porque hay más personas mayores, porque hay más longevos. Y eso es lo que decía antes, que muchas personas confunden envejecimiento con longevidad. Hay 3 fases que producen el envejecimiento. La primera es la disminución de la mortalidad infantil. Una persona que tenía 6 años, hace siglo y pico, podía esperar conservar la mitad. A comienzos de este siglo podía esperar conservar 5. Y hoy día puede esperar conservar 5,90 y tantos. Por lo tanto, prácticamente, con la mortalidad infantil que tenemos, la totalidad de los hijos que conciben. Y eso, segunda fase, ha provocado una disminución de la fecundidad. De tal manera que al disminuir el número de niños, de nacidos, disminuye automáticamente el número de jóvenes y aumenta, por reacción, automáticamente primero el número de adultos y después el número de personas mayores. Por último, se ha producido un fenómeno de alargamiento de la vida humana, de crecimiento de la esperanza media de vida. Y entonces se ha producido también un nuevo proceso de envejecimiento. Al segundo lo llamamos el envejecimiento por la base. Quiere decir que por la base de la pirámide de edades. Y al último lo llamamos el envejecimiento por la cima. Quiere decir por la parte alta de una pirámide de edades. ¿Y cuáles son las características del envejecimiento? Punto quinto. Yo diría ante todo que el envejecimiento es un fenómeno positivo. Es una conquista social. Yo suelo definirlo como un proceso de rejuvenecimiento, porque de lo que se trata no es de que más personas mayores vivan más tiempo, sino de que hay más jóvenes que viven esa situación durante más años. Por eso podemos hablar en realidad de un proceso generalizado de envejecimiento de la población, porque cada vez hay más individuos que cumplen cada vez más años y en unas condiciones cada vez afortunadamente mejores. En segundo lugar, el envejecimiento se caracteriza por el fenómeno que llamamos de la inversión de la tendencia demográfica tradicional, que es que en un momento determinado del tiempo los porcentajes de población joven empiezan a situarse por debajo de los porcentajes de población vieja. Aquí tienen ustedes el ejemplo de España. La línea azul es la de los jóvenes, la línea marrón es la de las personas viejas, y vean ustedes cómo allá por los años 90 y tantos se produce la inversión de la tendencia demográfica. Eso tiene consecuencias serias en muchos ámbitos económicos y sociales del país. El tercero es que es un hecho difícilmente reversible el envejecimiento. Una persona el año que viene no puede tener una edad inferior a la que tiene en el año actual, aunque algunas personas hagan maravillas al efecto, ¿no? Pero, bueno, no puede ocurrir
en un análisis estadístico serio que se produzca esta situación. Y el envejecimiento del conjunto de la población pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo podríamos corregir el envejecimiento? Pues con una natalidad muy alta o con una inmigración muy fuerte. Pero ¿serían necesarios tantos niños por mujer o tantos inmigrantes en una población para corregir el envejecimiento? Que no es pensable que en nuestras sociedades eso se vaya a producir. Algunos colegas han calculado que por cada mujer serían necesarios prácticamente 6 o 7 hijos para conducir el envejecimiento por la vía de la fecundidad, y estamos en 1,3. Y que serían necesarios tantos inmigrantes que no es pensable. Piensen que los 5,5 millones de inmigrantes que tenemos corrigen el envejecimiento de la población española en un punto porcentual nada más. ¿Cuántos serían necesarios para corregir ese 19% y bajarlo por debajo del 10% que tenemos, que sería una situación de población no envejecida? Por lo tanto, el fenómeno es irreversible. No lo vamos a poder corregir. Hay que convivir con él y hay que definir las acciones y las políticas y las estrategias necesarias para enfrentarlo. El envejecimiento afecta sobre todo a las mujeres. Solemos decir que el envejecimiento tiene nombre de mujer, de una manera un poco cursi, que ustedes me perdonarán. Todos saben que nacen más niños que niñas en cualquier sociedad. Eso es una ley estadística que no tiene excepciones. Se equilibran los sexos, como se puede ver en este cuadro, aproximadamente a los 50 años. Y luego, a partir de esa edad, empieza a haber cada vez más mujeres en relación al número de hombres. A los 65 ya son 108 por cada 100. A los 90 hay 216 por 100. Y a los 100 años y más, 360 por 100. Suelo decir en broma que si alguien, algún varón, tiene la ineludible necesidad de contraer matrimonio, el mercado matrimonial a estas edades ofrece las mejores garantías de éxito. Y por último, yo definiría el envejecimiento de la propia vejez como un hecho absolutamente capital. Quiero decir con esto que cada vez más personas que cumplen 65 años, cumplen 70, cumplen 75, van cumpliendo 80, 90, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es un fenómeno de sobreenvejecimiento o de envejecimiento de la propia vejez que caracteriza a nuestras sociedades. Les decía que ya ha nacido la generación que tendrá una esperanza media de vida de 100 años, al menos en un 50% de sus efectivos. Por lo tanto, la acumulación de personas en edades cada vez más elevadas va a ser una circunstancia muy clara. Mi sexto punto son algunos retos, no sé cómo voy de tiempo. Vamos, todavía. Bueno, voy a ir un poquito a prisa y luego, si acaso, en el coloquio podemos ampliar. Yo creo que el envejecimiento tiene 3 retos. Fíjense que no los llamo problemas, porque yo creo que los retos son desafíos a los que hay que enfrentarse y para los que hay que definir estrategias que intenten corregirlos. El primer reto es el del mercado de trabajo. Tenemos una situación de un mercado de trabajo cada vez más envejecido, pero sin embargo las empresas a veces parecen no enterarse porque siguen con las políticas de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, cuando en realidad tendrían que ir pensando en mantener el talento senior durante mucho más tiempo, porque el abastecimiento por la base de la pirámide laboral va a ser una operación cada vez más difícil como consecuencia de la llegada a esas edades más jóvenes de la pirámide laboral de efectivos cada vez más pequeños. Podemos hablar de la automatización, de la robotización, esos son procesos quizás no inmediatos o a corto plazo. En el corto o medio plazo, la necesidad de mantener los niveles de población activa y por lo tanto de productividad en valores semejantes al actual van a exigir tener muy presente la necesidad de mantener mucho más talento senior en las empresas
en el futuro. El tema de las pensiones. El envejecimiento es un problema muy serio, es un problema muy grave para aquellos sistemas de pensiones basados en el reparto. También para los sistemas de pensiones basados en la capitalización, pero sobre todo para los sistemas de pensiones basados en el reparto, que consiste, como todos ustedes saben perfectamente, en que yo con mis cotizaciones pago las pensiones de quien me han precedido en el mercado laboral. Como cada vez va a haber más pensionistas que van a estar más años cobrando una pensión y cada vez va a haber menos cotizantes como consecuencia de que van a ir entrando en el mercado laboral generaciones cada vez más pequeñas, el desequilibrio entre activos y pensionistas se va a ir agravando. Como mínimo necesitaríamos 2,5 trabajadores por cada pensionista, quizás un poquito más. Bueno, pues en España en estos momentos ya tenemos 1,9. Tenemos 3,5 millones de parados, de acuerdo. Si los incorporásemos al mercado laboral mejoraríamos la ratio, pero no llegaríamos a esos 2,5. Por lo tanto, el tema de las pensiones por el procedimiento del reparto tiene los días contados. Habrá que combinarlo con otros procedimientos. El Estado podrá seguir pagando las pensiones con cargo a los presupuestos generales, pero no por el viejo sistema de reparto que ideó Bismarck hace ya muchos años para una situación demográfica que era diametralmente opuesta a la que tenemos en estos momentos. El tercer reto son los gastos sanitarios. Las personas mayores viven cada vez más tiempo en vida saludable, en vida sin discapacidad. A los 65 años la vida sin discapacidad está en 10 años para los varones y 9 años para las mujeres. En este sentido, los varones tenemos una situación ligeramente mejor que la de las mujeres. Y esos años sin discapacidad están creciendo, afortunadamente. Ahora bien, eso no significa que los gastos sanitarios no se estén disparando, porque los mayores consumen más productos hospitalarios, más productos farmacéuticos, van más al médico, entran en mayores proporciones en discapacidad y llegan a volúmenes a partir de los 80 y tantos años de dependencia que están creciendo a medida que crece el número de personas que se acumulan a esas edades. Pero son retos todos. El reto del mercado de trabajo consistirá en inyectar, en definir estrategias para retención de más talentos seniors. El reto de las pensiones será combinar sistemas de reparto con capitalización o buscar otros procedimientos. Los gastos sanitarios, pues habrá que promover las estrategias de vida saludable y algunas otras de envejecimiento activo, etcétera, que ya están ahí, que no me puedo detener en explicar, que ustedes seguramente conocerán perfectamente. Y por último, las oportunidades. Entender el envejecimiento como un problema yo creo que no tiene sentido, pero sin embargo mucha gente lo entiende así. Si uno entra en Google y escribe la frase el envejecimiento como problema, te encuentras 5,5 millones de resultados. Si escribes la palabra envejecimiento como oportunidad, encuentras 1,5 millones de resultados, lo cual pone de manifiesto la gran diferencia que hay entre los que piensan que el envejecimiento es un problema y que el envejecimiento, por el contrario, ofrece pocas oportunidades. Pero yo creo que ofrece muchas oportunidades en muchos sectores. Por supuesto, en el sector sanitario, dadas las características con las que evolucionan las personas mayores, pues hay muchas actividades del ámbito sanitario que pueden desarrollar productos y políticas adecuadas a estas personas. En el sector inmobiliario, ¿quién no conoce los famosos senior resort u otras modalidades en las que la gente mayor se concentra para vivir vidas en comunes, con cierta individualidad,
pero con servicios de todo tipo, domóticos y de toda naturaleza, que están previstos para esas personas. En el sector del automóvil hay compañías que diseñan coches especialmente adaptados a las personas mayores, pero no solo las grandes marcas, la Audi, la Volkswagen, marcas ya de utilitarios, el Kia y algunas otras pequeñas marcas, pues con pedales adaptados, volantes adaptados, espejos, retrovisores, facilidades de salida y de entrada del vehículo. La Ford tiene un vehículo de esta naturaleza. En el tema de los cuidados personales, va uno a Amazon y cuando pulsas la vida cuidados personales encuentras más de 7.000 productos ofrecidos para las personas mayores para mantenerse jóvenes, cuidar la mirada, en fin, todo, cremas antiedad de toda naturaleza, etcétera, etcétera. Tenemos los utensilios del hogar. Hay muchas marcas que diseñan utensilios del hogar especialmente diseñados para personas mayores. Las lavadoras antes se cargaban frontalmente, ahora se cargan por la parte superior para facilitar esa carga. Hay cuchillos y herramientas del hogar que están especialmente diseñadas para evitar accidentes y hay media docena de marcas internacionales con productos de esta naturaleza. ¿Qué decir del ocio? Las compañías dedicadas también a facilitar un ocio en buenas condiciones económicas y con todo tipo de seguridad para las personas de cierta edad. O el sector financiero, quien no ha oído hablar de las hipotecas inversas, de las recomendaciones de inversión de determinadas compañías para las personas mayores, de los fondos que están basados en productos específicos para la tercera y para la cuarta edad, las Golden Age, que están teniendo mucho éxito y que además en los mercados de renta variable están creciendo. Y por último tenemos el sector de las nuevas tecnologías, que está creciendo porque hay que desterrar esa leyenda urbana de una vez por todas de que las personas mayores no son capaces de manejarse con las nuevas tecnologías. La última estadística de Eurostat pone de manifiesto que son usuarios habituales de Internet un 38% de personas mayores, frente a un 7% hace 15 años. Yo creo que este dato es suficientemente ilustrativo de que las personas mayores pues, empiezan a utilizar las nuevas tecnologías para una multiplicidad de acciones. Comprar unos billetes, reservar un hotel, realizar una operación bancaria y tantos otros. Por eso hay muchas compañías que están diseñando productos específicos para estas personas con las dos características básicas que deben tener, que son la accesibilidad y la usabilidad. Acabo ya contándoles que, por ejemplo, en SECOT nosotros tenemos un programa que está financiado por Vodafone y a través del cual, pues todos los años y a unas 1.250 personas aproximadamente, les enseñamos el uso y el manejo de las nuevas tecnologías. Un año son los smartphones, otros años son los iPads y así sucesivamente. No les puedo decir el éxito que tiene este programa, que llevamos a cabo en muchas de nuestras delegaciones en todo el país. Así que acabo, porque creo que mi tiempo se ha terminado, pues lanzando una voz de optimismo. El envejecimiento ciertamente es un hecho importante, lleno de consecuencias de toda la naturaleza, por supuesto demográficas, pero también económicas y sociales. No es un fenómeno negativo, a mí me parece que es una conquista social, no es un fenómeno neutro y plantea retos, pero junto con los retos también un sinfín de grandes oportunidades. Muchas gracias.